Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Sambil. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Éxodo de venezolanos obliga a Colombia a reforzar su frontera. Santos elimina la tarjeta de movilidad. Mantiene ayuda, pero solo entran con pasaporte. La ola migratoria, como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela, colmó la capacidad de Colombia de recibir a los desesperados venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. A partir de ahora, Colombia intensificará los controles migratorios y reforzará la seguridad en la frontera, pero mantendrá la ayuda a los venezolanos que ya están en su territorio. El presidente Juan Manuel Santos visitó ayer jueves la ciudad limítrofe de Cúcuta para anunciar que su gobierno dejará de expedir tarjetas de movilidad fronteriza destinadas a facilitar el tránsito de venezolanos en la zona y que establecerá un sistema único de registro para quienes ya se encuentran en Colombia. En menos de un año, Colombia expidió 1,3 millones de tarjetas de movilidad fronteriza. Los venezolanos que a partir de ahora quieran entrar a Colombia deberán hacerlo con su pasaporte. Es un problema del que no tenemos precedentes, no hemos tenido experiencia y por eso tenemos que ir aprendiendo. El problema se ha venido agravando, sostuvo Santos. El mandatario dijo que con el apoyo de Naciones Unidas comenzará a funcionar un centro de atención a migrantes venezolanos para brindarles ayuda humanitaria y anunció que un total de 3.000 efectivos de la Policía Nacional y las fuerzas militares reforzarán la seguridad en la frontera. Estos efectivos de tierra, aire y mar serán desplegados a lo largo de los 2.200 kilómetros que tiene la frontera con Venezuela y tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas, pasos ilegales por donde cruzan cientos de migrantes y además operan bandas de delincuentes, agregó. Hasta 30.000 venezolanos cruzan a diario la frontera y llegan a ciudades de Colombia como Cúcuta, buscando un alivio a la creciente violencia, la escasez de productos básicos y la hiperinflación que sufre Venezuela. La mayoría luego regresa a su país, pero otros se quedan en Colombia. Con esta nota de El País, diario de Montevideo, Uruguay, abrimos los titulares de la mañana del día de hoy. De la gran prensa venezolana, solo 2001 se hace eco de esta información, que es sumamente importante, en su principal titular, y lo hace de la siguiente manera: ya no se podrá pasar rueda libre a Colombia. El presidente Santos anunció medidas para endurecer controles migratorios en la frontera ante la masiva llegada de criollos que huyen de la crisis. Ahora será obligatorio el pasaporte vigente para entrar a suelo neogranadino. Suspendida emisión de tarjeta de movilidad. Y al lado otro titular nos dice: Brasil se pone más alerta con los idos venezolanos. Las autoridades militares están impactadas por la situación en el límite binacional en Roraima. Si ustedes recuerdan, anteayer ya se hablaba en una reunión de ministros brasileños del reforzamiento militar también de la frontera de Venezuela con Brasil. Es decir, miles y miles de venezolanos buscando huir de este país abandonado de la mano de Dios y gobernado por Nicolás Maduro, no solo por tierra, también por mar. Ya se nos olvidó la situación de los balseros venezolanos muertos y desaparecidos en Curazao. No hubo más información sobre ello, de eso hace menos de un mes, el 15 de enero ocurrió eso, y parece que hubiera sido hace un siglo. Mientras tanto, Caraota Digital nos dice: murió bebé desnutrida, escuchen esto, cuya madre viajó de Caracas a Cúcuta para comprarle comida. Lady Zamora, madre de la recién nacida, se trasladó de Caracas al Táchira para comprar alimento a su hija en Cúcuta. En su estadía en San Cristóbal, la infante presentó problemas de salud y murió. Estoy muy afectada con lo que estoy viviendo con mi hija, ya que mi hija nació con problemas de desnutrición porque yo no me alimentaba bien durante el embarazo, relató con profunda tristeza Lady Zamora. Esta nota es de Caraota Digital. La mujer reunió dinero y viajó desde Caracas para cruzar la frontera y poder comprar un alimento especial que requería su pequeña, así como leche y pañales que en Caracas le salían sumamente costosos. En mi estadía en San Cristóbal y cuando ya iba a regresar a Caracas, la niña presentó fiebre y diarrea y por su desnutrición no pudo salvarse, contó la madre.
La recién nacida fue recluida en el Hospital Central de San Cristóbal, donde le diagnosticaron neumonía y una bacteria en el estómago. Su bajo peso y pocas defensas no le permitieron sobrevivir. Lady Zamora también dijo que tuvo que comprar todos los insumos para que su hija fuera atendida en el primer centro asistencial de la región. Gente trabajadora de Venezuela, bienvenidos a Titulares de la Mañana de este 9 de febrero de 2018. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, Rosa Vázquez y César Umbría en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. El principal titular del diario El Periodiquito de Aragua nos dice: Brasil y Colombia controlan migración. El mandatario dijo que a partir de ayer no se tramitan más tarjetas de movilidad fronteriza, se refiere a Juan Manuel Santos. Sin embargo, quienes lograron obtenerla antes del 8 de febrero podrán usarla para entrar al país vecino. Por su parte, el gobierno de Brasil anunció que ampliarán la actuación en la frontera y realizarán un censo para determinar el número exacto de venezolanos que residen en el estado de Roraima. Yo no sé si yo he contado esta anécdota en esta emisora, lo he contado entre amigos las 2 o 3 veces que yo fui a la Gran Sabana, o las veces que yo fui a la Gran Sabana, siempre, la última vez fue en 2012, crucé la frontera con Brasil sin ningún problema. De hecho, una vez crucé incluso por un control policial y me interné bastante en Brasil y después me di cuenta que estaba cometiendo una ilegalidad y me devolví, pero no había nadie en la alcabala policial de la frontera como para no permitirme pasar más allá de Pacaraima, que es el primer pueblo que está en la frontera con Brasil. Hoy en día todo eso ha cambiado. Tenemos nuestro propio muro de Berlín construido a destiempo y por una gente que no entiende definitivamente nada de lo que sucede en el mundo. Un mundo que, por cierto, empieza a hacérsele cada vez más pequeño a los funcionarios del gobierno. Y ahora vienen todas las reacciones internacionales a la decisión del Consejo Nacional Electoral, es decir, a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, a la decisión de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones. Así, el Pitazo nos trae 2 de esos titulares. Nos dice: Estados Unidos rechaza términos de convocatoria a elecciones en Venezuela. Mediante un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos lamenta que el gobierno de Nicolás Maduro no sea lo suficientemente valiente para competir en las elecciones en igualdad de condiciones. Es un comunicado leído por Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas elecciones no tienen el acuerdo de todos los partidos políticos y limitan la capacidad de los individuos de presentarse como candidatos, indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado. Al negar la participación en el proceso electoral, el régimen del presidente Nicolás Maduro continúa desmantelando la democracia en Venezuela y revela su gobierno autoritario. El gobierno de Estados Unidos denunció la decisión del Consejo Nacional Electoral de convocar unilateralmente unas elecciones presidenciales para el 22 de abril sin garantías de que sean justas, libres y validadas internacionalmente. Otro titular del Pitazo nos trae una declaración del encargado de negocios en Venezuela, el señor Todd Robinson, quien señala que se ha degradado la democracia. Dio una recepción en la residencia oficial del embajador, cargo que está vacante en Caracas. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos aseguró que en Venezuela se ha degradado la democracia usando una máscara que muestra todo lo contrario. Además, aseguró que los venezolanos merecen algo mejor. Robinson, quien fue nombrado en diciembre pasado como encargado de negocios, dio una recepción en la residencia oficial del embajador, cargo que está vacante en Caracas desde septiembre de 2016, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó su retiro del país. Robinson congregó a representantes de la sociedad civil, medios e integrantes de los partidos políticos de oposición que asistieron al evento. Y también Nikki Haley, embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, dio un comunicado de prensa sobre el fracaso de las conversaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. La oposición venezolana, dice Nikki Haley,
defendió con firmeza la democracia. El acuerdo propuesto por el régimen de Nicolás Maduro no era serio y resulta claro que el gobierno nunca tuvo intención de negociar de buena fe o permitir que el pueblo venezolano tenga las elecciones libres y justas que desea y merece. Esta parodia de propuesta es apenas el ejemplo más reciente de hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro para destruir la democracia en Venezuela. Seguiremos apoyando el derecho del pueblo venezolano a decidir el destino de su país y a que se escuche su voz, señaló la embajadora Haley. El principal titular del diario El Informador de Barquisimeto dice: Venezuela recibe más presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Seguiremos presionando al régimen para restaurar la integridad de la Constitución de Venezuela, declaró este jueves la portavoz de Exteriores del gobierno de Estados Unidos, quien fustigó la convocatoria a elecciones presidenciales, como también lo hizo la Eurocámara, la cual pidió igualmente extender las sanciones europeas al presidente Nicolás Maduro, a su entorno y a PDVSA. Países suramericanos también han rechazado los comicios. Mientras tanto, en Caracas, en la marcha de Codevida, los pacientes crónicos viven una carrera contra la muerte. Esto es información que trae Noticiero Digital, una nota del periodista Julio Materano, que dice así: la de este jueves fue una concentración por la vida convocada por Codevida, pero estuvo atestada de sentencias de muertes de enfermos crónicos que escribieron sobre pancartas sus tragedias personales, cuadros médicos que imponen una cuenta regresiva y se complican conforme arrecia el desabastecimiento de medicamentos que supera 90% en los hospitales. Mildred Varela, una líder con cáncer de mama que acudió a la convocatoria de Codevida en representación de los pacientes oncológicos, no vacila al respecto. La vicepresidenta de la Asociación Civil Conquistando la Vida desmenuza con lágrimas los estragos de la crisis humanitaria que ha puesto en un riesgo inminente de muerte a 16.000 pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen de una terapia de hemodiálisis y dejó desde hace más de 6 meses a 3.500 trasplantados sin inmunosupresores. Es una nota muy larga, una linda crónica, linda dentro de todo lo dolorosa que es la situación, una crónica escrita con respeto y escrita con cariño hacia los enfermos. En Noticiero Digital la pueden encontrar. Mientras tanto, volviendo a la política, Perú convoca al Grupo de Lima para analizar elecciones en Venezuela. Un comunicado oficial señaló que el llamado se ha hecho ante la decisión de las autoridades electorales de Venezuela de convocar elecciones anticipadas para el próximo 22 de abril. La nota oficial sostiene que la invitación al Grupo de Lima, integrado por 12 naciones americanas, busca evaluar las medidas que corresponde adoptar ante el desarrollo de la situación política venezolana. Como ya les decía, se les hace pequeñito el mundo a los voceros del gobierno. La Eurocámara pide más sanciones a Maduro y condena la expulsión del embajador español. Es una nota del Tiempo de Puerto La Cruz. El Pleno de la Eurocámara aprobó el jueves una resolución que pide ampliar las sanciones impuestas por la UE a nuevos altos cargos del régimen venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, tras el fracaso de las negociaciones en Santo Domingo. La resolución de la Eurocámara señala como apropiadas las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes, pero apunta a que deberían ser ampliadas para los principales responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria. En tanto, hay toda una tormenta sobre la actuación en Europa, pero fundamentalmente en España, sobre la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero y su última carta a la oposición venezolana pidiéndole firmar el acuerdo que le proponía Nicolás Maduro. Particularmente hay una carta abierta a Rodríguez Zapatero sobre Venezuela firmada por la eurodiputada Beatriz Becerra, y algunos de sus párrafos dicen lo siguiente: he leído con indignación la carta que ha hecho llegar a la oposición venezolana después de que sus representantes rechazaran el chantaje del régimen venezolano, un chantaje al que usted llama acuerdo. En su carta, usted carga con el peso de la responsabilidad por el fracaso del proceso de diálogo a los dirigentes opositores mientras exonera al chavismo. Concede usted credibilidad a un régimen que la ha dilapidado mientras se muestra exigente con una oposición perseguida, encarcelada, exiliada, asesinada. Asesinada, señor Zapatero. No tengo que hacerle el repaso de la situación en Venezuela, usted la conoce muy bien. Hace tiempo que dejó de ser una democracia, solo hay represión, encarcelamiento, inhabilitaciones y vulneración de las leyes y la Constitución, todo ello rodeado de incompetencia y corrupción. Resultado, una crisis económica y social que hiela la sangre de quienes amamos a Venezuela.
un párrafo final, tiene unos párrafos en el medio, leo el párrafo final, dice: una cuestión concreta de su carta me interpela especialmente, la mención a las sanciones contra Venezuela. No sé de qué sanciones habla. Desde luego espero que no de las que dictaminó recientemente el Consejo Europeo tras la aprobación del Parlamento, en el cual represento a los ciudadanos, porque usted debería saber que no ha habido ninguna sanción contra Venezuela, sino contra 7 jerarcas, 7 elementos del régimen de corrupción, violencia y represión totalmente probados. Que usted se permita hablar de sanciones contra Venezuela es la prueba definitiva de que está al servicio del régimen. Deje de avergonzar a España y a la Unión Europea, dice Beatriz Becerra. El editorial del diario El País, del mismo diario El País de hoy, un momento que está tardando en ponerse la pantalla, nos dice: oxígeno para Maduro. Zapatero confunde su rol mediador y aporta un apoyo crucial al chavismo. También es un duro editorial del diario El País contra el ex jefe de gobierno español. Mientras tanto, Julio Borges anuncia gira internacional para denunciar la crisis política y social de Venezuela y anunció que se iniciará una serie de reuniones con partidos políticos y sectores de oposición a fin de crear un gran frente nacional donde sea la sociedad venezolana la que se plante para ejercer sus derechos. Y para cerrar, el Congreso chileno considera que la visita de Maduro a Chile vulnerará la democracia. Maduro, como el resto de los mandatarios latinoamericanos, fue invitado a la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera. No lo hizo Sebastián Piñera, lo hizo Michelle Bachelet, quien tiene su corazoncito de izquierda. Pero ahora el Congreso chileno señaló que recibir a Maduro en Chile sería una mala noticia para la democracia. Como ustedes saben, Maduro ha anunciado que asistirá a la cumbre iberoamericana de abril en Lima. Allí también hay movimientos para que no acuda, pero lo más probable es que unos días antes aplique ese expediente que siempre aplica, de decir que hay un atentado en su contra y renuncie a viajar. Lo mismo hará seguramente en Chile en los próximos días. 6:47 minutos, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compu Periquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. De los periódicos del país, El Siglo de Maracay es el único que abre con la investigación que inicia la Corte Penal Internacional contra funcionarios del gobierno venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad. Y así el Nuevo Diario nos dice: CPI examinará nuevos presuntos crímenes en Venezuela. El anuncio del CPI llega el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas al presidente venezolano, al vicepresidente Tarek El Aissami, a su entorno y a la petrolera estatal PDVSA, al considerarlos responsables del agravamiento de la crisis. La Corte Penal Internacional anunció este jueves la apertura de exámenes preliminares por presuntos crímenes a raíz de informaciones sobre el uso de fuerza excesiva de los cuerpos de seguridad venezolano y el empleo de medios violentos por parte de manifestantes. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes, he decidido abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien también anunció exámenes sobre Filipinas. Y esto es importante, lo de Filipinas, guárdenlo para los próximos minutos. La señora Bensouda no es ninguna desconocida del derecho internacional. De hecho, investigó los crímenes en Ruanda a finales de la década de los 90, con lo cual es una voz muy autorizada para este caso o para estos casos. El Nuevo Herald de Miami nos dice que Almagro es Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Human Rights Watch celebran que la CPI evalúe aberrantes abusos del régimen de Maduro. Almagro dijo en su cuenta Twitter que esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia. Mientras tanto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, consideró que la decisión de la CPI intensifica la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos en el país y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia. Venezuela, nos dice el Nacional, rechazó examen de la CPI por presuntos crímenes en protestas. El gobierno fijó su posición a través de un comunicado en la Cancillería. Venezuela rechaza de manera firme y categórica la apertura de un examen. Es un Estado democrático y social de derecho y de justicia que otorga preeminencia a los derechos humanos, señala un comunicado de la Cancillería. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro brindará plena contribución para que se diluciden los hechos. Y mientras tanto, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, califica de sesgada la investigación de la Corte Penal Internacional. No ha tenido la oportunidad de comunicarse para saber de la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país, dijo Saab en unas declaraciones televisadas. En primer lugar, debo recordar que la CPI actúa de manera complementaria cuando en un estado los casos que podrían ser evaluados en un examen periódico no hayan sido judicializados. Saab afirmó que no habrá impunidad contra los funcionarios militares y policiales implicados en la violación de derechos humanos. Solo recordar que el señor Saab fija posición cada día, posición siempre a favor del gobierno. Ayer no fue la excepción.
y les pedía que recordaran lo de Filipinas, porque fíjense lo que nos dice Telesur, que es un medio oficial del Estado venezolano. Mientras el gobierno venezolano rechaza la investigación de la Corte Penal Internacional, el presidente filipino la acepta. En un año y 7 meses murieron 4.000 filipinos en operativos de cuerpos policiales en el marco de la lucha antidroga del gobierno. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aceptó que se inicien las investigaciones preliminares en contra de su gobierno respecto a las acciones ejercidas por los cuerpos policiales al servicio de la nación, informó el portavoz presidencial filipino Harry Roque. Es decir, un gobierno como el de Filipinas, tan cuestionado también en materia de derechos humanos, acepta sin embargo la investigación que no le parece pertinente ni al señor Saab, de quien hay que recordar fungió como defensor del pueblo en los momentos más álgidos de las protestas y ahora es fiscal general electo de una manera, pues, por decirlo menos, dudosa. 655 lapsos para elecciones no permiten las garantías mínimas. Voto Joven denunció que no se abrió la inscripción de nuevos votantes, sino la actualización de datos. Afecta a 2,2 millones de electores que no están en el registro electoral. Maduro anunció bono del Día de la Juventud. Un momento que se me cerró la página. El mandatario informó que más de 2 millones de jóvenes recibirán el dinero el 12 de febrero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el bono del Día de la Juventud que se comenzará a depositar el próximo 12 de febrero a 2.500.000 venezolanos por un monto de 700.000 bolívares. Recordar la frase de ayer en el Poliedro. Maduro dice que no es demagogo y promete prosperidad económica. Yo no soy un demagogo, no digo nada que no pueda hacer. Y el tuit del día es de Beatriz Adrián, nos dice Maduro, si la oposición no va a las elecciones, igualmente la realizaremos. Y vamos a buscar a cada uno de los carnetizados de la patria y les diremos, llegó la hora de salir a votar y defender todo lo que les hemos dado. Es decir, está regalando bonos a diestra y siniestra para que voten por él. Por cierto, les recomiendo que vean las cuñas que está sacando el Canal 8 sobre por qué la gente debe votar por Maduro, porque es salsero como yo, porque es chofer como yo. Una gente además pésimamente maquillada. Deberían verla, es verdad que parece un mal chiste. Para cerrar, imputan por traición a la patria a la directora de la Fundación de Óscar Pérez. No olvidemos a Vanessa Barroso, presidenta de la Fundación GB 33 Moral y Luces, privada de su libertad por un tribunal militar este jueves 8 de febrero. Le imputaron los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, detalló en su cuenta Twitter la defensora María Fernanda Torres. Y para terminar, un joven comerciante de 36 años murió tras el tiroteo entre la banda del Coqui y el CICPC en la autopista Fajardo. Se llamaba Juan Carlos Tavares y tenía 3 hijos. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Zambí. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet.